Hola, hola queridos seguidores y visitantes, bienvenidos a mi canal Tutoriales Pony Malibu. En el día de hoy vamos a ver el patrón de este vestido. Es un vestido camisero con cuello camisero clásico, manga clásica, puños, drapeado que cruza hasta la pinza del lado contrario y una abertura en la pierna. Este, como lo pueden ver, es un modelo igual pero estampado. Este tiene los pliegues un poquito más pronunciados y es más ajustado en la manga. Mientras que este, como lo pueden ver, es más holgado acá en la sisa. Es como más tipo camisa de hombre, que es un poco más suelta, más clásica. Entonces vamos a hacerlo de modo que no nos quede ni tan ajustada la sisa como este, ni tampoco tan ancho como este, sino que vamos a hacer como un intermedio entre los dos, que nos quede un poquito holgadito aquí, pero sin exagerar. Bueno, entonces vamos a iniciar calcando nuestro básico de pinza hacia ambos lados. Entonces vamos a calcarlo primero con su pinza y todo en un lado, luego lo giramos, alineamos bien en cintura y calcaremos el lado contrario. En la pinza vamos a hacer un pequeño rediseño, que es que no la vamos a llevar hasta el punto de acá abajo, sino que vamos a subir de 5 a 6 centímetros desde la cadera y la vamos a cerrar allí. Entonces, para convertirlo en vestido, pues simplemente lo que tenemos que hacer es medir el largo de cintura al tobillo o al largo que lo quiera nuestra clienta. En este caso yo lo hice de 90 para que me enfoque mejor la cámara, entonces mido desde cintura, marco mis 90 y hago lo mismo al costado, marco mis 90. Extiendo mi línea hasta los 90, uno aquí, los dos 90 que marqué, y traslado esta medida desde centro a cadera a la parte del bajo y cierro línea, ¿ok? El lado derecho es el que monta sobre el izquierdo, pero como nosotros cortamos en la tela por el revés, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar el lado contrario para que cuando cortemos nos quede en el lado derecho. Primero que todo vamos a entrar 1 centímetro en el escote, o sea, lo vamos a abrir un poquito y vamos a bajar 1 centímetro. Bajaremos 2 centímetros en la sisa y sacaremos 2 centímetros, si lo quieren pues holgadito, si no pueden sacar solamente 1. Vamos a traer aquí una lineecita recta, sacamos 2 centímetros y doblamos por esta línea porque vamos a unir el hombro temporalmente un momentico para poder rediseñar nuestro hombro. Voy a unir esos dos que saqué, voy a unirla a la amplitud de escote original, porque este paso lo debía hacer primero, a ver. Unimos el hombro que extendimos a los rediseños que hicimos aquí en el costado sisa. Aquí en la cintura podemos dar 1 centímetro de holgura, pero es opcional. Si queremos lo podemos dejar bien ajustadito en la cintura y entonces sería unir esta línea acá a nuestra cintura original. Y en la cadera también es opcional si queremos dar 1 centímetro. Esa holgura la vamos a llevar como queramos al bajo, la podemos llevar recta o simplemente podríamos unir la línea a nuestro bajo original para que él se entre un poquitico allí. En el vestido podemos observar de que él viene recto hasta aquí, sale un pliegue que viene desde el busto y cruza hasta la pinza del lado contrario, o sea, él no viene en diagonal desde el escote, no, porque miren que él coge una L, o sea que él viene recto acá y acá el pliegue es el que se extiende hasta acá. Vamos a unir una línea desde nuestro punto de busto
hasta el inicio de pinza del lado contrario. Este va a ser nuestro primer pliegue. Vamos a definir en qué ancho vamos a dejar aglomerados los pliegues. Entonces yo los voy a dejar en un ancho de 5 centímetros. Eso significa que de aquí, desde mi cintura hasta abajo, voy a bajar 5 para unir mis pliegues en ese recorrido. Entonces voy a hacer otro pliegue, lo uno un poquitico más abajo. El tercer pliegue lo voy a unir un poco más abajo de la cintura. Debemos unir desde este punto de los 5 que bajamos en cintura hasta nuestro centro de ese corte que estamos trabajando. ¿Listo? Todo este contorno va a ser el que vamos a recortar con nuestras pinzas de hombro. Este vestido no lleva monte de botones, como pueden apreciar, inclusive, o sea, no lleva botones, es estilo camisero, pero no lleva botones, es escotado inclusive, pero no le vamos a hacer escote porque él solito, al no llevar botones, él se va a abrir. Vamos a empezar a abrir nuestros pliegues y vamos a trasladar esta pinza de hombro a el pliegue que viene del busto. Entonces para ello voy a terminar de cortar esta línea que viene del punto de busto. Cierro hombro. Miren, y aquí pueden ver, se nos abrió un aproximado de 7 a 8 centímetros. Vamos a poner papelito debajo. Cortamos bien hasta la puntica donde se une la pinza. Vamos a cortar aquí también para cerrar esta pinza de acá del busto. Yo veo que los primeros dos pliegues están bastante profundos, entonces a esto les voy a dar una buena amplitud. A este segundo le puedo dar de 6 a 7 centímetros. Pero voy a separar acá antes de pegar ese lado. Nos llevamos hasta la holgura. Y vamos a cerrar nuestra pinza primero. Y ahorita sí abro este y lo dirijo hacia los 6. Bueno, entonces vamos a cortar el siguiente pliegue antes de pegar ese lado. Uno montando sobre la otra línea de mi pinza. Este también lo voy a hacer de 6 centímetros. Marco mis 6, sostengo aquí en esta punta y abro dirigiendo hacia allí. Antes de pegar este lado siempre cortamos el siguiente pliegue por si hay pinza que cerrar. Aquí vemos que se hace necesario montar un poquitico, como 3 o 4 milímetros. Y a este siguiente pliegue le voy a dar 5 centímetros.
Y nos falta el último pliegue, aquí vemos que la pinza termina ahí, entonces no hay nada que montar, entonces podemos marcar. Yo lo veo que el último pliegue está como muy suave, entonces voy a marcar solamente 3 centímetros. Bueno, entonces, antes de cortar todo el contornito de mis pliegues acá, debemos rediseñar porque miren que al cerrar las pinzas, pues nos quedaron picos. Entonces vamos a unir esta punta de acá con la punta que está acá, para que nos quede bien derechita la línea. Para doblar el primer pliegue, pues vamos a buscarle la mitad. Y vamos a unir la línea de punto de busto con ese punto. Vamos a doblar este pliegue, esta parte del centro debe ir, la que va por dentro debe ir mirando hacia abajo. Entonces doblamos el pliegue de abajo y lo subimos a cerrar con el pliegue de arriba, pero debemos dejar aquí la formita del busto. Debemos dejarlo aquí un poquito abiertico en el punto de busto para que no nos quede como tan en punta. Y empatamos aquí. Empatamos aquí. Y aplanamos bien para formar nuestro pliegue. Esto lo vamos a cortar derechito por esta línea, miren, ¿sí ven? Debemos cortarlo derechito por esta línea que viene, pero por la parte de abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir y extender hasta esta línea de centro. Y vamos a cortar por esa línea roja del centro, volteando por allá. Listo, aquí lo pueden observar que ya cierra y miren cómo se vería por detrás. Este le hicimos que la parte de abajo mire, que la parte de adentro quede mirando hacia abajo, y el que sigue lo vamos a hacer que quede mirando hacia arriba, porque como pueden observar acá en la foto se forma es como un tablón, miren, uno viene mirando hacia abajo por dentro y el otro viene doblado hacia arriba por dentro. Doblamos la de arriba por la línea que trazamos, que rediseñamos, y la llevamos a unir con la de abajo y con los deditos marcamos el quiebre por debajo. Seguimos con los siguientes, todos van mirando la parte interna hacia abajo. Entonces voy a doblar todas las líneas de abajo, a unirlas con las de arriba. Bueno, entonces ya que tengo todos mis pliegues marcaditos, el quiebre del centro, pues entonces los puedo marcar como para tener mejor la guía de dónde es que va doblado. Esta línea que viene de acá, de mi pliegue de sisa, la línea de la parte de arriba, la voy a extender, lo había olvidado, la voy a extender, porque voy a cortar todos mis pliegues hasta ese punto. Levanto allí para poder cortar hasta la línea. Y voy a cortar por esa línea que extendí. Entonces, ¿para qué va a ser esa extensión allí? Pues porque esa me va a servir como de falso o de vista para la parte de atrás. Volvemos a doblar. Entonces miren, la tengo así.
tengo todo doblado, la doblo hacia atrás. Si la abro está así, entonces lo que voy a hacer es doblarla hasta la punta por esta línea de este pliegue de abajo y la voy a doblar hacia atrás. Entonces ella me va a servir de falsito, ya les voy a mostrar. Entonces aquí hay un pliegue que como viene por dentro doblado hacia arriba, me le está sobrando un pedacito. Entonces marco por donde dobla él y voy a cortar ese pedacito. ¿Listo? Miren, esa pestañita es un falsito que como está lisa, una vez que yo arme mis pliegues, ella me los va a mantener formaditos hasta un poco más atrás. Corto el excedente que se me asoma acá. Ella es el falso, ¿lo ven? Esta la habíamos cortado recta hasta acá, hacia la primera línea del segundo pliegue, pero cuando ya cortamos esta puntica que se nos montaba acá, ya nos quedó con una puntica, miren, ya nos quedó con un piquito allí y es para que encaje perfectamente debajo de este. O sea, esto parece complicado, pero no es complicado. Cuando ustedes lo vayan a hacer, siempre les digo, vayan haciéndolo paso a pasito conmigo. Pausan, van mirando y van haciendo. Pausan, van mirando y van haciendo y así lo sacan perfecto. Bueno, este era el más complicado de todos, los demás ya son mucho más sencillos. Entonces vamos a dar valor de costura a este vestido. Daríamos valor de costura pues de 1 centímetro como siempre en todo el contorno. En costados a veces les sugiero que dejen 2 por si la clienta dice me quedó estrecho, quiero que me le afloje un poquitico, entonces es bueno que dejen 2 en los costados. La blusa pues como es tipo camisera ya lleva carteras en esta parte, pero la cartera no baja hasta acá porque se vería feo toda esa costura ancha por debajo, sino que ya aquí trae costuras normalitas. Puede ser de 1.5 a 2 centímetros para que doblen una y 2 veces. Hagan como un doblez como si fuera un bajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes le van a dar ese 1.5 o 2 centímetros desde el bajo hasta acá, hasta donde terminan los pliegues, incluyendo esta pestañita. Debe tener también el mismo 1.5 o 2 centímetros de costura. Y en la parte de acá me le van a dar 1 centímetro de costura y 1 centímetro de costura. Para la cartera pues sacamos una tira de este largo hasta acá, hasta la línea de la mitad, de 2.5, que cuando quede terminada ella nos quede de 2.5 de ancho. Entonces ustedes pueden sacar una piecita calcando aquí o cortan una tirita que debe tener este largo por 4.5 de ancho, 2.5 que son del ancho de la carterita y uno de costura que dobla para esconder y otro de costura que dobla para unir acá. Le van a poner una entretela de 2.5 de ancho, sin costuras la entretela, solo debe llevar costuras la pieza en tela. Este lo vamos a sacar uno por talla en tela de lucir. ¿En qué tela van a hacer este vestido? Pues yo lo hice en un satín que se llama satín Nieves. Es una tela que es como para vestido de novia, ya la van a ver en la confección cuando les enseñe la confección. Para mí queda muy elegante y romántico en un satín o en una seda. Y pues en este ya nos queda, miren aquí pueden ver que es como un algodoncito, una tela de camisa, similar a la de hombre, o un algodón, pues ya nos queda como para usar más en el día o más ejecutivo, ¿ok? Listo, entonces ustedes ya deciden qué tela quieren usar. Importante, la línea de hilo va a ser acá, donde va la abertura. ¿Por qué? Porque las aberturas tiendan, cuando uno les cose el doblez, ellas se hacen ondas. Miren que aquí cae derechita y no se están haciendo ondas ni nada como decimos acá bolerudo, no se están haciendo boleros, entonces es porque está al hilo en ese punto. Es mejor que el hilo nos quede acá para que no se nos vaya a descolgar esa abertura allí y se nos vaya a hacer más larga. Este es un corte, el corte del otro lado viene así, él viene por debajo aquí así y miren, viene derechito en el centro y simplemente cogen una inclinación hacia el lado de la pinza.
Eso es todo, entonces es un corte muy sencillo, pero él tiene unos plieguecitos acá por debajo y otros plieguecitos acá. Entonces, ¿qué pasa con esos plieguecitos? Pues necesitamos darle amplitud en esta zona, de acá en toda esta zona de la cintura, para que se formen esos pliegues hacia el busto y hacia la cadera. ¿Cómo le damos esa amplitud? Pues vamos a trasladar esta pinza de hombro a este punto de acá de nuestra cadera. Van a tener el otro lado hecho y le van a hacer la transformación que hicimos para vestido, que es bajar los 90 de cintura y dar el ancho de cadera en la parte del bajo. Bajamos 1 centímetro en el escote, entramos 1 en la amplitud de escote y unimos. Toda esa parte queda eliminada. La extensión del hombro la vamos a hacer ahorita que traslademos esta pinza a la parte de la cadera. Voy a cortar aquí por mi cadera hasta la pinza. ¿Listo? Entonces cierro mi hombro y toda esa amplitud se nos ha trasladado a la cadera. Entonces vamos a poner papel debajo. Pero entonces, ¿qué pasa? De pronto está muy ancha la amplitud, puede estar muy amplia, entonces le podemos quitar acá en el costado para que nos quede menos amplio. Entonces aquí obviamente debemos de tener en cuenta que debía de tener uno de holgura. Aquí vamos a extender los dos, se traen línea recta, se sacan dos y se unen al hombro. Bajamos 2 y sacamos 2. Miren, aquí tenemos de amplitud casi 14 centímetros. Pues que la queremos dejar, dejémosle por ahí 10 centímetros de amplitud no más. Miren, vamos a mirar cuánto tenemos aquí. Pues que tenemos 4 centímetros extras, entonces se los voy a quitar acá en el costado y así suavizo un poco esa amplitud tan exagerada que nos dio el traslado. Y acá en la cintura puedo quitar 3, un poquito menos, puedo quitar 3 o 2 centímetros y llevo a los 2 que saqué en la sisa. Toda esta parte va a quedar eliminada. Entonces así ya no me queda, mire, si yo traigo esta línea de cadera la debo traer acá, a esta punta de acá, porque es mi costado. Pero miren, si yo la traigo desde acá, me va a quedar una punta como muy inclinada, esto me va a quedar puntudo acá, picudo. Por eso necesitábamos reducir esa amplitud. Entonces por eso mire que aquí ya nos queda más suave, más difuminada. Inclusive parece ser que se le puede quitar otro centímetro más, dejarlo por ahí de 9. Entonces quitémosle otro para que nos quede menos curva allí y que nos queden 9 centímetros para pliegues en esa zona de la cadera. Entonces, ahorita sí, traigo aquí. Ya me quedó esta parte de acá lista. Y el aquí se nos abre un poco hacia el lado, es porque esta línea desde el centro va dirigida hacia nuestra línea que baja de la pinza. Obviamente al no estar sostenido por botones ni nada, ella se abre. Entonces vamos a llevar este punto de la cintura a unir a la línea de pinza. Entonces deberíamos extender la línea de pinza, que es esta que viene de acá. Esta era mi línea de pinza. Entonces mido, que tengo 8.5, marco 8.5 en mi bajo. Entre más traiga mi línea hacia acá, hacia el costado, más abierta me va a quedar la abertura, valga la redundancia. Pero yo prefiero dejarla, como yo se lo hice a mi hermana, se lo hice hasta la línea de pinza, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Unimos línea de cintura en centro con esa línea allí. Ojo, al traer esta línea de cadera en diagonal, esta línea se me hace más larga, entonces debo de trasladar el largo que había
Miren, desde acá hacia abajo debo medir cuánto había. Ah, pues que habían 70 centímetros desde la cadera para abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta línea que viene desde la parte de arriba de mi cadera debe medir esos 70. Entonces me llega aquí. Al estar en diagonales ya se hace así, entonces esto ya debe quedar así. Esto ya me debe quedar así y esto queda eliminado porque debemos igualar este largo para que me calce con los costados de mi posterior. Cuando yo traiga el otro corte, yo no lo puedo unir hasta a esta línea de acá, porque si yo lo uno a esta línea de acá me quedan todos los pliegues sueltos. Entonces cuando yo traiga el otro corte que monta, él debe de venir es a mi línea de pinza del lado contrario. Aquí marco otra vez los 5 que habíamos bajado de cintura y en esta franjita de 5 es donde va a venir formada o unidos mis pliegues con lo que yo quiera, con gafetes, con un cordoncito, con botoncitos, con costura y entonces le coloco cierre al lado, como quieran. Yo se los voy a enseñar con botones. Le habíamos puesto gafete y hasta subí un post donde mostré una foto de cómo cosí los gafeticos, pero no quedó bonito, la verdad. No nos gustó cómo quedó, se intentaba como levantar la pestaña, son cosas que pasan, se las cuento para que vean que ustedes también, o sea, no todo nos sale perfecto. Yo dije, con gafetes quedan lindo porque quedan escondidos, pero la verdad eran como muy pesados los pliegues y no me gustó el soporte que le daban los gafetes, ni la pestaña como se levantaba acá. Entonces decidimos pegar una piecita allí de refuerzo y poner botones. Y en la parte de los pliegues añadí una piecita con ojales. Eso fue lo que hice yo. Le van a dar aquí también para la abertura 2 centímetros o 1.5 para hacerle un doblez. Y de aquí para acá pues le van a poner la cartera, ¿ok? El resto le van a dar 1 centímetro de costura común y corriente. La línea de hilo va a ir en la abertura, ¿ok? Esto lo deben alinear con la línea de hilo de tela. Entonces ahorita sí nos vamos con la parte posterior, que es facilísima, las mangas y el cuello. Como este posterior no viene centro doble, sino que él viene con una línea de una curva acá en la espalda, yo lo que hago es que calco, para sacarlo centro doble, calco primero la mitad. Aquí lo pueden ver, miren. Acerquemos la cámara, a ver. Entonces coloco mi molde posterior como yo se los enseñé a hacer con la curva, pero alineo todo el centro desde el escote hasta la cintura con una línea recta. ¿Listo? Calco hasta mi cintura y calco la pinza. Automáticamente al alinear esto me saca aquí 4 centímetros hacia afuera. A veces es más, a veces es menos. Entonces ustedes van a medir ahí. Miren. A mí me está sacando 4 centímetros. Para poderlo dejar centro doble, o sea que esto siga recto todo, debo de recuperar esa medida acá en cadera para que no me le quede faltando a la cola. Entonces recupero 4 acá y rediseño allí. Acá en centro espalda, como nosotros tenemos la cola y ella levanta el vestido, es mejor dejarle 3 centímetros más largo. O sea que en el centro espalda sería de 93 centímetros y en el costado, como si me debe casar con el delantero, sí debe tener los 90. Entonces los llevo en semicurva a unir con los 93. Traslado mi medida de cadera al bajo y ya me queda formado mi vestido posterior. Pero acá al hacerlo centro doble, pues nos queda un poquito menos anatómico. ¿Qué significa eso? Que es bueno que le hagamos esta pincita más grande. Ya no la vamos a hacer de 1 y 1, como yo les enseñé, sino que la pueden hacer de 1.5 para que nos quede mejor hormado hacia la cola y de 1.5 a cada lado. Me recuperan lo que le aumenten acá. Entonces aumentamos medio y medio, entonces recuperamos 1 centímetro acá más 1 de holgura, serían 2. 1 de holgura en cadera, bajamos 2 en sisa, igual que en el delantero, sacamos 2, extendemos 2 en el hombro y los unimos a mi amplitud de escote.
Listo, formo mi nueva sisa. Pero ojo, que me había olvidado, aquí tenemos que hacer el traslado de hombro. Uno a mi cintura. Y acá en el costado pues lo vamos a llevar a unir ese centímetro de holgura de la cadera aquí al bajo. Así, esa. Listo. Bueno, otra cosa que me ha faltado aquí es que vamos a entrar también 1 centímetro en esta parte del escote. Y lo vamos a unir acá a la profundidad original del escote. Esta pinza que rediseñan pues la unen allí subiendo 5 o 6 de cadera. Y este corte me lo van a sacar centro doble en la espalda, 1 por talla en la tela de lucir. Vamos a hacer el traslado de hombro que nos faltaba. Al delantero le vamos a bajar 2 centímetros en el escote y 2 centímetros en la sisa por el hombro. Vamos a unir eso con una línea recta porque esa pieza la vamos a trasladar al posterior, entonces debemos de marcar escote y sisa para no confundirnos y alinearlo con el escote con escote y sisa con sisa. Entonces voy a cortar esa piecita allí para pegársela y añadírsela al posterior. Y una vez unida la pieza vamos a rediseñar el escote uniendo esta esquina del hombro, de la amplitud, a mi profundidad, sacando la curva un poco, es decir, esta curva que teníamos acá se nos amplía un poquito acá, se nos sale casi 1 centímetro, entonces rediseñamos esta curva y cortamos. En la sisa vamos a hacer lo mismo, vamos a unir la esquina de nuestro nuevo hombro con una línea recta a la parte de acá donde vemos que empieza como la curvita, entonces la rediseñamos uniendo y recortamos por allí. Entonces ya nos queda nuestro posterior con la línea del hombro un poco más alta. Y ya tenemos los 3 moldes, 2 delanteros y 1 posterior. Ahora solo nos falta la manga y el cuello y queda terminado nuestro vestido. Tomamos la medida de recorrido del escote delantero con la cinta métrica así paradita. Esta toma de medida la debemos hacer sin los valores de costura, ¿ok? 10.5 el recorrido de este escote delantero y tomamos la medida de nuestro escote posterior. 9 centímetros el posterior. Corto mi papel doble en la parte de acá, escuadro una línea y voy a marcar la medida que nos dio la suma de escote delantero y posterior. Entonces marco primero el posterior que dio 9 y luego marco el delantero que fueron 10.5. Voy a escuadrar una línea y voy a subir 10 centímetros en ambos lados para cerrar mi cuadro. Voy a entrar 1.5 en esta vertical del lado derecho y los puntos del 1.5, extiendo esa línea, subo 1.5 centímetros en el bajo y llevo en semicurva a unir un poco antes de mi escote posterior. Voy a subir 3 centímetros por toda esa nueva línea, siguiendo la forma de la curva que acabamos de hacer. Subo 2 centímetros después de los 3, entro 1 centímetro después del 1.5 y 1 con una semicurva.
Voy a extender desde este 1 que entré mi línea a caer sobre esta línea, subiendo 7 centímetros. Si quieren la pueden subir un poco más, si quieren que su cuello camisero les quede un poco más en punta. Yo voy a subir los 7, busco la mitad de mi cuadro y los uno allí en semicurva. Entonces ya les marco qué es lo que queda eliminado. Esto queda eliminado. Aquí este cuello tirilla lo podemos redondear en esta parte del 1.5, se ve más bonito, entonces lo voy a redondear. Exacto. Esto queda eliminado, esto queda eliminado. Y todo esto nos va a quedar eliminado. Y ya tendríamos listo nuestro cuello tirilla y nuestro cuello camisero. Lo vamos a marcar. Este sería 2 por talla en tela de lucir y 1 por talla en entretela adhesiva o interlón sin costuras. La entretela siempre se pone sin costuras. Este cuello camisero va a ser igual. 2 por talla en tela de lucir y 1 por talla en interlón o entretela adhesiva. Ambos llevan 1 centímetro de costura por todo el contorno. Bueno, para la manga vamos a continuar con nuestro básico de manga. Para hacer el básico les dejo el enlace en un comentario en la parte de abajo, pues ya que si nos ponemos a enseñar los básicos también en cada transformación se nos lleva mucho tiempo. Entonces, una vez que tengan calcado su básico, lo primero que vamos a hacer es bajar 2 centímetros en la parte de la copa. ¿Por qué vamos a bajar 2? Porque al hombro, recuerden que al hombro le sacamos 2 hacia afuera, entonces nos va a caer más abajito del hombro y si nosotros no le quitamos a la manga nos va a quedar más larga. Entonces bajamos 2 y los vamos a unir conservando la formita que tiene la manga acá. Y lo unimos a difuminar en este lado, ¿ok? Esta parte nos queda eliminada. Esta manga, como la pueden observar, es una manga muy clásica, es suelta, entonces no le vamos a hacer ningún rediseño, la vamos a dejar tal cual como es la manga clásica. Vamos a hacer el puño, para ello vamos a quitar 5 centímetros en la parte de abajo, ya que al colocar el puño se vuelven a aumentar, entonces hay que eliminarlos de nuestra manga. Para el puño vamos a hacerlo con la medida que dice en la tabla de medidas, también abajo les dejo enlace para que la descarguen en mi blog. Hay una medida que se llama puño manga larga ajustada. Con esa medida vamos a hacer el ancho de puño. Creo que en la tabla para talla 8 está de 18 centímetros. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Que mida 18 centímetros y de largo va a tener 5 centímetros, que fue lo que le descontamos a nuestro puño. Vamos a aumentarle 1.5, que se debe montar el puño para botones, entonces le aumentamos 1.5 hacia cada lado. Vamos a ver cuánto tiene este puño en total. Pues que él en total tiene
21 centímetros, ¿ok? Ya con la línea de botones nos queda de 21 centímetros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros podemos dejar esta medida de 21 centímetros exactica para que nos quede preciso con la medida de este puño con el monte de botones. Entonces le aumentamos lo que falte para 21. O también lo podemos dejar un poco más grande de 21 para hacer pliegues en la parte del delantero y que nos quede un poco como más englobadita la manga. Entonces se le aumentaría más de 21 aquí a los lados. Personalmente no le voy a hacer pliegues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender esta línea. Entonces, tenemos que hay 20, nos falta 1 centímetro, entonces vamos a aumentarle medio centímetro a cada lado para que nos quede igual que nuestro puño. Y este es el lado posterior y este es el delantero. En el lado posterior va una abertura que es donde vamos a poner el sesgo, ya que estas dos costuras van unidas. Él necesita una abertura para que nosotros podamos meter la mano. Entonces buscamos la mitad del lado posterior, es 5 punto algo, y escuadramos hacia arriba 7 centímetros. Pueden hacerla de 7 a 9 centímetros, pero con 7 es suficiente. Entonces ahí nosotros vamos a cortar en la tela hasta este punto y allí vamos a poner el sesguito. Ya tenemos que aumentamos de a 0,5, que los vamos a unir a la parte superior, pero vamos a hacer un aumento en la parte delantera de 1 centímetro más. Entonces ya sería 1,5 en total que se le aumenta la parte delantera, debido a que cuando nosotros ponemos el sesgo en esta abertura, nosotros en la parte delantera doblamos 1 centímetro hacia adentro para que él monte sobre el posterior. Entonces ese centímetro lo debemos de recuperar acá. Vamos a medir los recorridos de nuestra sisa delantera y posterior. Entonces, con la cinta métrica parada medimos toda la curvita de nuestras sisas. Aquí tengo 23 centímetros de recorrido en el delantero y en el posterior 27 centímetros. Entonces voy a sumar esos dos, 20, 40, me dan 50 centímetros en total. Nuestra manga debe de tener esos 50 centímetros. Obviamente, como allí nosotros le bajamos a la sisa y todo, a los básicos, esto va a estar más corto que los básicos. Este recorrido nos tiene que dar 50 centímetros en total. Nos está dando 44 centímetros, entonces para igualarlo a 50, me están faltando 3 centímetros en cada lado. Pero más encima de eso, yo debo dejar 2 centímetros de más en todo el recorrido para que nosotros hagamos un pequeño frunce aquí en la copa de la manga y ella nos quede englobadita con bonita caída. Entonces tendríamos que aumentar 4 centímetros a cada lado. Entonces extendemos las líneas. Y les aumentamos de a 4 centímetros. Ahora sí, vamos a unirlos a la parte inferior. Para cortar el puño voy a doblar por allí porque lo voy a sacar completo. Listo, miren, entonces aquí tenemos nuestro puñito. Entonces, mire, al sacarlo doble aquí, no tendríamos que sacar 4 piezas, sino solo 2 piezas. Y ella va a ir unida acá a este punto. Entonces vamos a sacar en esta manga 2 por talla en tela de lucir. Y en nuestro puño vamos a sacar 2 por talla en tela de lucir. Y vamos a sacar 1 por talla en entretela adhesiva, que este es el símbolo de interlón o entretela adhesiva, es un asterisco. Entonces sacamos 1 por talla en entretela adhesiva, pero sin costuras y sin estar dobles, ¿ok? O sea, lo vamos a sacar de este tamaño antes de que lo sacáramos doble. Y lo vamos a pegar en uno de los lados, que es el lado que va a dar hacia la parte
exterior. Entonces si esta es la parte exterior, ahí es donde vamos a pegar nuestra entretela. Vamos a darle 1 centímetro de costura por todo el contorno, e igual vamos a hacer con la manga, le vamos a dar 1 centímetro de costura por todo el contorno. Y acabamos. Muchachos, ya tenemos listos todos estos moldes, larguitos como siempre, pero muy sustanciosos, además de que es un vestido de alta costura, se los puedo decir. Vamos a alejar acá para que mostremos todos los moldes con los que deben de terminar. Un delantero, que es el que cuando lo cortemos en la tela nos va a salir hacia el lado izquierdo. Otro delantero, que es el que monta sobre el otro. Un molde posterior, la manga, el puño, cuello tirilla y cuello camisero. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Síganme en mis redes sociales, que por allí les subo fotografías y cositas que a veces no subo por acá. Nos vemos en una próxima ocasión.